Bueno, vamos a continuar con el conversatorio Métricas Persuasivas y el mejoramiento del desempeño clínico. Nos acompañan como moderador el doctor Carlos Fernando Valencia. Él es asesor senior en la línea de desempeño clínico de la OES, médico cirujano, especialista en medicina de urgencias, magíster en innovación y emprendimiento y miembro de la Sociedad Europea de Medicina de Emergencia. Adicionalmente es editor asociado y fundador de la primera revista latinoamericana en medicina de urgencias y emergencias. Con formación integral en manejo de paciente crítico en los departamentos de emergencia, con profunda vocación por la producción de literatura médica en este campo y el mejoramiento de estas unidades fundamentadas en procesos de atención clínica centrados en el paciente. Adicionalmente, trabaja en la OES en línea de desempeño clínico y es director del departamento de urgencias de la Clínica del Country y la Clínica La Colina. Nos acompaña adicionalmente el doctor Adolfo Ginás, egresado de Medicina del programa de posgrado de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Javeriana en Bogotá. Posteriormente ha realizado fellowship sobre investigación en biomecánica, cirugía reconstructiva y coagulopatías trombóticas y hemorrágicas en la Universidad del Sur de California. Actualmente es director médico corporativo de la Fundación San de Bogotá, miembro institucional de la sección de cirugía reconstructiva de adultos del Departamento de Ortopedia y Traumatología y profesor clínico en la Universidad de los Andes. Se ha enfocado en investigación sobre enfermedad articular degenerativa y la creación de modelos médicos centrados en la persona y optimizados para la creación de valor. Y finalmente, el doctor Carlos Kerguelen, subdirector de métricas de desempeño clínico de la Fundación de Bogotá. Es médico cirujano de la Universidad del Norte, aquí en Barranquilla, en donde posteriormente adelantó estudios de especialización en diseño y evaluación de proyectos. Posteriormente hizo una maestría en la Universidad de Leeds en el área de planeación y políticas. Complementó su formación académica con distintas certificaciones, entre ellas de la Universidad Johns Hopkins en el tema de seguridad del paciente y también con el IGI de Boston. Se ha dedicado por más de 20 años al desarrollo de proyectos de mejoramiento continuo de la calidad, seguridad del paciente, diseño y ejecución de proyectos de grupos relacionados de diagnóstico y análisis de datos para el mejoramiento clínico, tanto en organizaciones públicas como privadas en Colombia y fuera de nuestro país. Es docente de posgrado en varias universidades, tanto en Colombia como Perú, en temas de mejoramiento continuo, planeación estratégica, acreditación en salud y seguridad del paciente, adicional a ser autor de 3 libros de calidad en salud Colombia, y actualmente se desempeña como subdirector de métricas de desempeño clínico de la Fundación Santa Fe. Entonces ya van a tener el gusto de escucharlos y modera el doctor Carlos Valencia. Bueno, muchas gracias por la asistencia. A continuación, el doctor Ginás y el doctor Kerguelen tienen una presentación para darnos contexto frente a la presentación y al final vamos a tener una corta sesión de preguntas. Doctor Ginás. Muchas gracias, Hernando. Gracias, Carlos Fernando. Un privilegio estar acá. Estamos conscientes del tiempo, de manera que trataremos de ser lo más efectivos posibles en cumplir con el objetivo, pero en estar enfocados. El título, como muchos títulos, tiene una enorme cantidad de contenido. Palabras como métricas persuasivas y desempeño clínico. Yo voy a construir el marco conceptual de qué se requiere para que una entidad pueda esencialmente medir desde el punto de vista de quien tenga el rol de ser director médico. Escuchamos de la ponencia anterior todas las dimensiones de la alineación que se requiere para que esto en efecto ocurra. Ese es un prerequisito, un aprestamiento. Y después Carlos hablará de algunos ejemplos elaborados en el sentido de cómo puede uno a partir de métricas generar inteligencia clínica, ver fenómenos que no existen, encontrar oportunidades que van a hacer que uno pueda tomar ventaja competitiva en el sentido estratégico de la palabra. Nunca competimos en calidad, nunca competimos, nunca dejamos de compartir y
creo que es una de las filosofías de ese espacio. Nunca salimos a ocultar algo que hacemos que pueda mejorar la situación de los pacientes. Sin embargo, cómo maneja uno la información y cómo construye las ideas del siguiente paso es donde uno tiene una oportunidad de tener algún tipo de ventaja en lo competitivo. Creo que el instrumento tiene dificultades para avanzar. Tiene 3 botones, ya los he utilizado todos de manera cuidadosa, de manera que... Este es hacia adelante. Gracias, muchas gracias. Es fundamental ser concretos en la definición de qué entendemos nosotros por desempeño clínico, porque el desempeño clínico y su definición está ligado a la identidad de la organización en la que uno trabaja. No todos miramos el desempeño clínico de la misma manera. Yo traigo esta definición de Donavidian, que es un ascendiente al que todos referimos, donde él hace algo que es bien interesante y es que lo define alrededor de brindar atención segura, efectiva, oportuna, centrada en la persona y eficiente. Y ustedes pueden ver que aquí hay 5 de las 6 dimensiones de calidad que él incorpora a la definición de desempeño clínico. De manera que hay una relación estrecha entre lo que es calidad desde el punto de vista de esta definición que publicó él en el 81 en JAMA, en el 88, perdón, en JAMA, a lo que nosotros compartimos. De manera que desempeño clínico está íntimamente ligado al concepto de calidad. ¿Qué es calidad y cómo se para uno en el mercado para ofrecer calidad? Es una decisión de cada organización. Quien quiera que tenga el rol de la dirección médica debe trabajar en este ejercicio de alineación, donde en un extremo está la misión, que marca todo en el caso nuestro. Debe haber una intencionalidad estratégica que debe ser conocida por todo el mundo de la organización, y esa intencionalidad está reflejada en una matriz empresa, de manera que estas métricas que trabajamos con Carlos son reportadas anualmente a la matriz empresa y la ve el nivel directivo, como lo demostró Alexandra en la presentación anterior. El modelo de atención en salud se ajusta con base en lo anterior, no en un vacío. Necesita generar métricas que le permitan a uno entender si el modelo en efecto está siendo efectivo. Hay unas acciones para que esto ocurra en la práctica y finalmente tiene uno desempeño. Y debe uno ser capaz de conectar el desempeño con la misión y devolverse, y de ahí el concepto de alineación. De manera que yo presento una pregunta para cada uno de ustedes en este proceso de aprendizaje típico de este evento, y es a qué nivel se propone su organización llevar el desempeño clínico. Porque si uno ajustara la discusión sobre Colombia y qué pasa y los recursos y qué piensa uno sobre qué nos merecemos, pues habría diferentes opiniones sobre el nivel al que uno quiere llegar. Pero institucionalmente debe haber una posición claramente explícita, como Carlos la presentó también anteriormente. Voy a referirme a una de 5 megas que tiene nuestra organización. Carlos tocará sobre el resto más adelante, pero hay una de las 5 megas que el doctor Gallardo recita muy seriamente en todos los espacios, más o menos comienza en esta fecha para montar los objetivos del año entrante. Ya estamos tarde, entre comillas. Y esa mega dice la entrega sistemática de resultados superiores, y aquí se repite, superando los estándares internacionales más exigentes. Entonces, ¿cómo define la dirección médica qué es desempeño clínico? No depende de la dirección médica, depende esencialmente de esta mega que está escrita en blanco y negro en nuestro direccionamiento. De manera que si uno se devuelve a la junta directiva utilizando una media como referente, y si ustedes miran y comparan usando sistemas de agrupadores de DRGs, le permite a uno compararse con la media del país. Ya nos pasó a Carlos, que fuimos a la junta de directivas comparándonos contra la media de España en esa época, y la junta directiva nos dijo, ¿media?
tráigame el percentil 95 y hablamos, y nos devolvió. Y está, digamos, aquí claramente caracterizado. De manera que nuestro modelo busca construir 6 atributos, y voy a explicar cada uno de los atributos con una diapositiva brevemente, porque este es el rayado de la cancha, para ponerle fútbol a la cosa, sobre el cual trabaja quien dirija estas métricas que pretendemos juntos persuadir al equipo de salud de ir detrás de estos objetivos. No me voy a detener en centrados en la persona, porque después de escuchar a Peter Lackman esta mañana es imposible superarlo, de manera que lo que tenía puesto aquí lo quitamos. Pero es muy difícil de hacer. Tenemos claro que debemos hacerlo y estamos tratando, pero es muy difícil. Quiero hablar de intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible. Esto es fundamental. Ustedes ven el corchete rojo arriba, y cuando hay una iniciativa de un equipo de trabajo que trae evidencia que está en ese rango del corchete, se vuelve obligatoria para la organización a través de la dirección médica. El comité médico ejecutivo le dice a las directores de nuestros hospitales, directoras porque ambas son mujeres, al director general y a la comunidad: esto es obligatorio, responsablemente obligatorio. Hay que hacerlo, hay que buscar los recursos, hay que crear el modelo de negocio. Hablamos con el Sebastián Perico, hablamos con todo el grupo financiero y salimos a tratar de implementarlo. Es obligatorio. Cuando la evidencia es más débil, tenemos que tener conversaciones muy distintas, y en general no incorporamos intervenciones que no tienen evidencia científica, a pesar de que los pacientes las quieran y quieran pagar por ellas. Pero nos privamos de entregar servicios que no tienen evidencia, así sean rentables. El tercer punto es la búsqueda sistemática de la homogeneidad en los resultados. Y acá hay unas conversaciones increíblemente sofisticadas, donde finalmente juntos construimos una mejor manera de hacer algo. Por ejemplo, una mejor manera de tratar infecciones urinarias, donde hay 12 disciplinas distintas en medicina que tratan infecciones urinarias, que típicamente no conversan entre ellas si uno los deja silvestres. Necesita que se crea un ambiente de convergencia, y una vez que hacemos esa convergencia, nuestro equipo sale a hacer que eso ocurra. Tenemos pacientes que entran heterogéneos y deben salir homogéneos en la prestación. Heterogeneidad no es autonomía médica. Heterogeneidad es mala medicina, es anarquía, es falta de capacidad de gestión, es falta de responsabilidad clínica, y podríamos discutir eso más adelante. Nosotros tratamos de construir valor, pensamos que es moralmente responsable, pero además es la mejor estrategia de negocio que hay. Como se dijo esta mañana temprano, claramente lo dijo Rafael cuando conversaba en la plenaria inicial. No solamente moralmente correcto, sino la mejor estrategia de negocio que puede existir. Y utilizo esta diapositiva de Alejandro Salazar, donde él dice algo que tiene una profundidad extraordinaria, y es que el valor realmente aparece cuando uno intersecta algo que es increíblemente relevante con algo que es increíblemente distintivo. Atender un parto de una mujer sana, sin complicaciones o comorbilidades, es increíblemente relevante, pero muy poco distintivo. Eso es importante, pero no genera necesariamente valor. Si yo me presento aquí con el pelo teñido de verde biche, pues sería increíblemente distintivo, pero sería muy poco relevante, por no decir otra cosa. De manera que donde estos dos se cruzan, realmente ocurre magia, y los seres humanos reconocemos eso como valor y pagamos por eso voluntariamente. Y si moralmente es correcto, pues eso es por lo que estamos reunidos acá hoy. Esta es la rayada de la cancha de Carlos para que pueda hacer su trabajo. De manera que no hay libertad, porque hay un concepto detrás de lo que vamos a medir. El punto número 5 es que queremos estar referenciados con el mejor de la categoría, porque recuerden que nosotros queremos ser tan buenos como el referente, no como la media, sino como el referente.
Y no traje un ejemplo clínico para que no haya discusión, traje un ejemplo del corredor más rápido del mundo en la historia nuestra, moderna, sobre una métrica concreta que son 9.58 segundos, y ese es el referente. Y la meta, si esto fuera una meta clínica, sería llegar allá. Y la pregunta que un director médico haría sería, ¿qué le hace falta? ¿Qué nos hace falta para llegar allá? Y casi siempre no es dinero. Casi siempre lo que hace falta es trabajar en equipo. Y aquí hay algo que es increíblemente básico, pero que los médicos confundimos todo el tiempo. Y me refiero específicamente en el equipo de salud a los médicos. Antes de haber llegado al referente, el único permiso que tiene el equipo de salud es implementar el conocimiento que existe. El equipo solamente tiene permiso para innovar cuando haya hecho la tarea y haya llegado al referente. Y entonces claramente exploramos el siguiente paso y somos parte de la comunidad y publicamos. Y esto ocurre rara vez, ocurre en pequeños sitios en cada institución y es valioso. Pero es común que uno encuentre equipos que no han hecho la tarea y están innovando. Yo, ¿pero innovando qué? Si no han implementado, eso está publicado hace 20 años, hagamos eso primero, lleguemos a la meta y entonces nos ponemos en inspiración. Cuando uno hace acreditaciones, y aquí están entidades y actividades increíblemente complejas y difíciles, desde el corchete para abajo, esos méritos enormes, en realidad lo que le dicen a uno es, usted tiene un buen programa de mejoramiento y vengo a visitarlo en 18 meses para ver si han mejorado. Solamente cuando uno comienza a hacer centros de cuidado clínico en cualquiera de sus definiciones o métodos, la OES tiene un método, Joint Commission tiene otro método, solamente cuando llega uno ahí, tiene una plataforma que le permite ser tan bueno como el referente en un producto muy concreto. Pero cuando uno está enfermo y busca cuidados, lo que uno quiere saber es si uno es tan bueno como el referente. No quiere saber si uno es bueno en mejorar. Bueno en mejorar es valioso, pero eso no es lo que la comunidad está pidiendo. De manera que hay que hacer todo lo de abajo, pero si uno quiere ser tan bueno como el referente, una manera menos difícil de hacerlo es tener una plataforma que esté diseñada para eso. El último es este chiste interno de métricas persuasivas. Ese es trabajo nuestro, enfrentarnos al equipo de salud en el sentido intelectual con métricas que tengan una manera de funcionar. Y esta persona, que es Albert Muley, muy conocido internacionalmente por algo que se llaman los mapas de Dartmouth, hombre sobresaliente, extraordinario en la manera como mide calidad en salud y su distribución heterogénea en Estados Unidos, estando de visita en nuestro hospital, nos dijo a Carlos y a mí y a otros que uno tiene la obligación de producir métricas que hagan que las personas se responsabilicen a sí mismas por el cambio y no a otra persona. Es algo parecido a un espejo. Cuando uno se levanta, se mira en el espejo y eso que uno está viendo no le agrada y uno entonces sale y lidera el cambio, uno se arregla. Esta diapositiva, que es de la doctora Trujillo, que debe estar en el auditorio, la discutimos juntos el viernes. Estas barras que ustedes ven aquí fueron unas promesas que nos hizo un grupo de clínicos en la organización sobre qué era indispensable para hacer un buen cuidado de un tipo de intervención. Y voy a hablar genéricamente. Estas barras debían medir 25 pacientes que aquí están trazados. Vean ustedes que el número 25 no aparece en ninguna de las barras y cada una de las barras son indispensables. Si esto fuera un índice de cuidado perfecto, el puntaje sería 0. Y aquí está el desempeño de cada uno de estos médicos en esas promesas que ellos dijeron que eran indispensables, y no ven ustedes un número que pase del 60%. Y además, el nivel de ejecución entre ellos es heterogéneo. De manera que no solamente son heterogéneos, sino que ninguno de ellos es realmente bueno en esas intervenciones
que ellos responsablemente dijeron que debían ocurrir siempre. Este es el espejo, este es el tipo de métrica que hace que este grupo, cuando hablemos con ellos después de este foro, van a querer liderar el cambio, porque la gente viene a servir. Este es un ejemplo de una métrica que está madura. Es el sistema de PIMED, de referenciación de unidades de cuidado intensivo, donde en el horizontal está la tasa de mortalidad estandarizada, en la vertical el uso de recursos, y estamos comparándonos con 494 unidades de cuidado intensivo. Abajo y a la izquierda quiere decir que ahorramos una cantidad de recursos y evitamos muertes comparadas con la media, que es la cruz. Esta es una métrica madura, esta es la métrica que uno le entrega a la administración, le entrega al grupo de convenios, a mercadeo. Esta es la métrica que uno pone en la mesa cuando uno dice: nuestro cuidado intensivo salva vidas y ahorra dinero comparado con la media. Esta es una métrica madura, es el ejemplo opuesto a la anterior. Pero en ambas instancias, estas personas llegaron para servir, solo que en un caso no teníamos claridad y en este caso lo hemos logrado. El doctor Kerguelen, quien va a hablar ahora, es un personaje muy raro. Nosotros tuvimos que... Noten aquí a la izquierda, donde tuvimos que ir a buscarlo, a las islas Kerguelen. Él tiene isla propia. Esta isla la descubrió un pariente de él en 1700. Y es un sitio raro, es en el océano, queda en la Antártida, miren esto, en el océano Índico. Y es así chiquita, y allá no hay nadie. Allá estaba el doctor Kerguelen solo, porque ese es como su temperamento. No le gusta la Navidad, no le gusta que le canten Happy Birthday, o sea, un tipo raro. Pero hablando en serio, Carlos, que es un maravilloso amigo del alma, lo que quiero resaltar es que este tipo de métricas requieren algún nivel de complejidad. Los ingredientes para trabajar en este aspecto de las métricas requieren un fundamento estadístico, conocimiento del modelo conceptual que hay detrás, como Peter Lackman mostró hoy, un modelo conceptual, conocimientos profundos en calidad. Carlos ha escrito 3 libros sobre calidad y sobre mejoramiento, conexión con el pensamiento estratégico corporativo, entendimiento además del concepto de valor, y visión, porque estamos haciendo preguntas sobre el futuro. De manera que el equipo que mida métricas, y uso a Carlos para burlarme de él, que es un hobby de mi propia creación, lo que quiero decir, el mensaje que quiero dejarles es que este es un equipo que debe estar fuera de la operación diaria, porque hay 1000 cosas que hay que medir y reportar, pero estas son un poco diferentes. Son métricas que requieren un proceso de análisis, unos tiempos y unas herramientas distintas. Y quiero entonces dejarlos con Carlos, que va a hacer el trabajo complejo, y es ilustrar algunos ejemplos de métricas más complejas de las que yo he mostrado. Adelante, Carlos. En realidad a mí no me encontraron en las islas Kerguelen, sino en el barrio Chuchurubí, en Montería. Así se llama el barrio donde yo nací. Algunos de mis tíos sacan mucho pecho porque me imagino que algún con ese apellido debe ser algo nuestro. Fue un almirante que se llamaba Ives Joseph Kerguelen. Entonces sacan pecho a algunos de mis tíos ya ancianos porque somos de la nobleza francesa. Paja. Lo que no cuentan mis tíos es que estas islas también se llaman las Islas de la Desolación. Hágame el favor, ahí no crece nada. ¿Ok? Y lo segundo que no cuentan mis tíos es que el almirante que las descubrió era un tipo pro esclavitud. Y luego de tener una carrera como almirante, lo metieron preso. Porque descubrieron que estaba traficando esclavos. Y lo segundo que descubrieron del almirante, de la nobleza francesa,
es que al parecer, como los viajes eran tan largos, metió compañía femenina para él, lo cual era ilegal, pero era más ilegal aún que los acompañantes tuvieran 14 años de edad. Y terminó 6 años presos. ¿Ok? Esa es la isla Kerguelen y un poco de mi bagaje como familia. Peligrosos desde chiquitos. 4 mensajes rápidos. 4 mensajes rápidos para entrar en 2 ejemplos muy concretos. Primer mensaje. Yo soy un convencido que medir es un acto de coherencia. Y es un acto de coherencia, Adolfo lo mencionó rápidamente por ahí. Lo que ustedes están viendo ahí es el direccionamiento estratégico de la fundación, no es más que eso. A mano izquierda ustedes lo que ven es un propósito superior, que es liderar e influir positivamente. Tenemos una cosa que se llama MEGA, no misión, no visión, MEGA, que es más y mejor salud para Colombia y la región. Y hay 5 submegas. Resalto la que mencionó Adolfo hace unos minutos, que es sobre el tema de desenlaces superiores. Y a su mano derecha ustedes ven la gran estrategia Fundación Santa Fe de Bogotá, que es valor superior, que tiene 3 componentes. Desenlaces superiores en salud, experiencia del paciente y buen uso de los recursos. Si usted es uno de los 5,000 funcionarios de la Fundación Santa Fe y no se ubica ahí, algo malo estamos haciendo como organización para decirle de qué se trata lo que usted debe hacer. No es más nada, ese es nuestro direccionamiento. Por lo tanto, detrás de esa posición estratégica hay que ponerle números para saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Por eso mi insistencia de que la medición es un acto de coherencia con el propósito superior de la organización. Segundo mensaje es uno para qué mide. Hay un artículo y hay un capítulo de varios libros que se llaman Las 3 caras de la medición, y lo que le dicen a uno es, usted mide para 3 cosas. Usted mide para mejoramiento, ¿ok? Y eso necesita una acción rápida que lo lleve a tomar una decisión de cambio. Esa es la palabra, cambio, transformación. 2, usted mide para un proceso de accountability, de rendición de cuentas. Y cuando mide para accountability necesita un referente sobre el cual usted pararse. Yo estoy esperando de esos 25 médicos que se comporten de una manera determinada, porque esa fue su promesa. La pregunta es, ¿lo están haciendo o no? Y ahí hay toda una dinámica diferente. Y la tercera es investigación, ¿ok? Y lo traigo a colación, que es creación de conocimiento nuevo, y lo traigo a colación porque muchas veces, dependiendo del escenario en donde uno está presentando métricas, dependiendo de la formación de lo que uno tenga en el escenario, a veces se lo tratan de llevar allá, al extremo derecho. Y uno lo que dice es, yo no estoy haciendo estudios controlados, doble ciego, triple papitos con Bluetooth y vista al mar. Yo lo que estoy aquí haciendo es rápidamente encontrar comportamientos dentro de una serie de datos para hacer una acción de cambio rápido. Entonces hay que tener en consideración ese tipo de cosas. No estoy diciendo que la investigación no sea importante, que la generación de nuevo conocimiento no sea importante. Solamente sepan que la respuesta que están tratando de responder, ¿dónde la va a ubicar uno en esta secuencia? El tercer, que va muy de la mano, el tercer mensaje es, uno mide desde qué óptica, porque la pueden medir desde la óptica del clínico puro, y eso tiene unas connotaciones, o las ópticas del paciente, y allá vamos ahorita en unos minutos, o desde la organización que necesita responder ciertas preguntas que no necesariamente sea un tema clínico, sino un tema de
consumo y manejo de recursos. Y el cuarto mensaje es que esto implica, medir implica varias cosas. Implica una palabra que yo llevo 10 años tratando de convencer a Adolfo de que es una palabra válida. Él a veces da avisos de que está entrando, de que se está convirtiendo, pero todavía no lo logro, que es transparencia. Y él lo que dice es que el antónimo de transparencia es oscuridad. Si estamos hablando de transparencia, significa que anteriormente estábamos ocultando información. Y la posición es no. La posición es que la gente tiene que saber que está siendo medida. La organización necesita saber que está siendo medida. Y de con qué método estamos midiendo. La segunda, una palabra que yo le repito mucho a mi equipo, que es justicia. Y justicia implica que uno tiene que comparar lo comparable. Suena tonto, pero muchas veces no lo hacemos. Un paciente con un infarto agudo de miocardio no es igual a un paciente de infarto agudo de miocardio. Pueden ser totalmente diferentes, por lo tanto uno tiene que entrar a buscar mecanismos de ajustes de datos. Nosotros usamos como primer escalón los grupos de diagnóstico relacionados, que es una buena forma para comenzar la discusión. Pero necesita uno generar una estrategia de granularidad. Y eso implica uno poder mirar la organización a 20.000 pies de altura, pero poder llegar al médico individual y al equipo clínico individual. Y obviamente ahí está un tema de efectividad, de eficiencia clínica, de manejo, y Adolfo lo mencionó, homogeneidad. Es posiblemente uno de los 5 o 6 temas grandes a nivel mundial en temas de gestión y calidad, la variabilidad médica. Entonces, con esos 4 mensajes, déjenme, yo les muestro rápidamente 2 ejercicios de cómo uno puede integrar ajustes, cómo puede uno integrar variabilidad, cómo puede integrar uno despromediación. Y voy a usar un primer ejercicio sobre pacientes con leiomioma para tratar de darles, usted no me lo han pedido, 3 consejos. 3 consejos no pedidos. Entonces, cuando uno empieza uno a armar tableros de negocio, este es uno de los varios que tenemos nosotros en mi área, uno ahí, ¿qué es lo que está comparando? Uno está comparando el top X de los DRGs entre primer semestre del año pasado versus primer semestre de este año. Y allá hay 3 circulitos. Los 3 círculos que dicen, mire, hay una leve disminución de pacientes, nada grave, pues, que uno diga se va a acabar la organización, 20 pacientes. Pero se duplica la estancia de esos pacientes en ese DRG que por definición ya me está ajustando la población. ¿Ok? Y uno dice, ok, la estancia puede subir si aumenta la severidad de los pacientes. Y la severidad de los pacientes no aumenta. Es exactamente la misma con una ligera variación. Pero es exactamente la misma variación, la misma severidad entre un año y otro. Estamos viendo la situación a 20.000 pies de altura. Entonces empieza uno a buscar la granularidad. Y uno dice, ok, miremos los pacientes de leiomioma que aparecen dentro de esto y busquemos un sospechoso habitual que se llaman outliers. Uno dice, ok, si la estancia se duplicó, posiblemente a la derecha de la curva de distribución hay varios pacientes que jalan la media hacia la derecha y ahí está la respuesta. Respuesta, no. Si ven ahí arriba, esto es un DRG que tiene 1% o menos de pacientes outliers. Esto es un DRG que nosotros podríamos salir a vender. No como diagnóstico, no como procedimiento, sino como DRG. Podríamos salir a venderlo. Entonces, pacientes que corran la estancia a la derecha, por ahí no es la vuelta. ¿Ok? Y miren que ya estamos en una capa de granularidad más abajo. Entonces, vámonos y miremos
un consejo que siempre le dan a uno en métricas y es no solamente mire el punto, sino mire la tendencia. Entonces nos vamos, ¿será que esto es un problema de tendencia? Y ahí lo que nos damos cuenta es que durante 2025 mensualmente la estancia estuvo muy controlada y aparece julio y pasamos de un día a 17 días y uno dice, epa, ¿qué pasó en julio? Y en julio nos damos cuenta de que hay un médico que tiene un paciente de leiomioma con 353 días de estancia. Hágame el bendito favor. Y uno dice, ok, echémosle la mirada al médico. Y ya estamos llegando a la granularidad más abajo, ajustada. Y lo que uno dice, este médico, ¿cómo se comportó el 2024? Se comportó muy bien. 1.1 día de estancia en pacientes de leiomioma. ¿Qué le pasó en el 2025 entonces? Algo le tuvo que haber pasado a ese médico. Por lo tanto, descubrimos que en julio tuvo ese paciente de 353 y como tuvo 2 pacientes, su estancia media en julio fue 177 días. Por lo tanto, vamos donde el médico, con la métrica persuasiva, despromediada, ajustada, granular, con todos los fierros que nos dice la teoría de métricas. Respuesta, no se vaya por donde el médico. Respire y piense. No se vaya, porque después nos dimos cuenta que tenemos un problema y es que hubo una historia clínica que no cerraron. Si uno se va para donde el médico, le van a pasar 3 cosas. Póngale cuidado. Yo soy ebanista por hobby, lo tengo totalmente descuidado en este momento, pero en la primera clase de ebanistería a uno le dan las 2 grandes herramientas de un ebanista, un metro y un lápiz. Y el maestro ebanista le dice a uno, primera ley del ebanista, uno mide 2 veces la madera y la corta una sola vez. Después de cortada, se jodió. No hay nada que hacer. Por lo tanto, cuando vayan a revisar datos, primer consejo no pedido, piensen en lo impensable, en lo improbable y en lo imposible de por qué el dato está mal. Porque si no, se van para donde un médico, le cuentan la historia y aquí viene el segundo consejo no pedido en medición. Quien controla la primera historia, controla la historia. ¿Qué significa? Si yo me voy donde el médico y le digo, papito, 353 días, una paciente de leiomioma. Y el médico de vuelta me dice, ¿usted está seguro de eso? Porque yo abro la historia clínica y la paciente duró un día. ¿Qué va a pasar la próxima vez que yo vaya a hablar con ese médico? La historia es, usted es el tipo que me viene a echar los números mal echados sin revisar las vainas. Y ahí perdí el único activo, y este es el tercer consejo no pedido, el único activo que tiene una unidad de métricas no son los datos. Eso que dicen ahora que los datos es el nuevo petróleo, que los datos es poder, paja. El único activo que uno tiene se llama su credibilidad. El día que usted se pare con un mal dato, no hay vuelta atrás. Usted es la persona que se para en la reunión a dar datos técnicamente mal elaborados. Segundo ejemplo, neumonías. Sí están buenos. ¿Ok? Y es lo mismo. Sube un poco el número de pacientes, aumenta la estancia, pero aumenta el peso relativo, que es una medida indirecta que tenemos en DRGs sobre complejidad. Entonces dice uno, ok, como sube la
la estancia puede ser a costas de aumento de la severidad. Entonces se va uno a un nivel más abajo del ajuste y la granularidad y separa ese DRG por sus 3 niveles de severidad. Y lo que termina uno viendo, perdón que no me meta en los intríngulos de la tabla, pero la tabla, los puntos rojos que hay allá dicen es la estancia subió en todas las severidades. Entonces uno dice, ok, ¿qué pasó? Y se va uno, y neumonía tiene una particularidad que comparte con IBU, y es que la pueden ver diferentes especialidades. Entonces, si uno mete todas las neumonías en la misma bolsa, está uno metiendo las patas, porque no está comparando lo comparable. Y uno agarra 3 grandes especialidades y ¡pum! Lo que se da cuenta uno es, lo que está pasando es que nos estamos enredando en las estancias con las altas severidades. Por lo tanto, yo puedo ir donde los neumólogos, donde los pediatras o donde los geriatras a hablar solo de los pacientes de alta complejidad y no meto en una bolsa a todo el mundo. Por lo tanto, puedo seguir viendo, y es un simple ejemplo de un médico en particular, pero cuando llego aquí uno tiene que llegar y miren, mismo diagnóstico, mismo DRG, misma severidad, misma especialidad, y ahí es donde uno está haciendo justicia en la conversación. Solo ahí. Solo cuando pasa uno por ajustes y despromediaciones y toda la cantidad de cosas. Pero adicionalmente uno mide, y aquí estamos en el tema de la accountability, y usando un ejemplo de interconsultas, uno mide la confrontación del desempeño médico frente a una política institucional. Las interconsultas hospitalarias tienen que ser respondidas en 24 horas. Sí o sí, y esto es de sí o no. Esto no es que estoy ligeramente embarazada o no. Aquí es, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Y entonces uno se mete a hacer otros tableros de inteligencia y uno lo que tiene aquí son especialidades y su cumplimiento, y pónganle cuidado a esta columna, que es la columna real, del cumplimiento por especialidad de la respuesta a las consultas, a las interconsultas en 24 horas. Y lo que uno tiene aquí, esta cosa, no funciona el señalador, a mano derecha es eje vertical, la hora en la que piden la interconsulta, la hora del día. Eje horizontal, las horas que se demora en responder la especialidad. Y el tamaño de la bolita es el volumen de interconsultas respondidas. Entonces uno ahí tiene un panorama a 20.000 pies de altura y ahí uno tiene uno por uno la especialidad. Pero ahí empieza a hacer uno granularidad y se da uno cuenta de que a mano izquierda lo que usted tienen son los cirujanos. Y si se dan cuenta, tiene una raya a la hora en donde casi que se concentran todas las cosas. Mientras que allá lo que ustedes tienen es medicina física y rehabilitación. Y traigo este ejercicio a colación porque cada especialidad y cada cosa lo que representa en últimas es un modelo interno que usted tiene que tener la capacidad de separar la métrica para saber pararse en esa cancha a cómo hace la discusión. Y por último, ¿qué es lo que queda al final del día? ¿Qué es lo que hay al final del día en una organización? Y remítanse de nuevo al direccionamiento estratégico. Al final del día lo que hay es un paciente y una única pregunta que usted tiene que saber responder con números. Y es, ¿lo estamos haciendo bien de cara al paciente? Y ahí entramos al terreno de los desenlaces. Y los terrenos de desenlaces hablan de transdisciplinariedad. Y lo que ven ustedes ahí es un tablero donde tenemos desenlaces clínicos, funcionales, mentales y PROMs. ¿De qué? De pacientes de columna. Cuando usted llega ahí, lo que tiene ahí metido
es ortopedistas, clínica del dolor, terapia física, rehabilitación, anestesia, quirófanos, psicología. Tiene metido a media fundación en ese tablero. Y eso es lo único que queda al final del día. Más y mejor salud para Colombia y la región. Y ahí estamos siendo coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Amigos, amigas, mil gracias por su presencia. Doctor Ginás y doctor Kerguelen, muchísimas gracias por su presentación. Aprovechando que nos quedan 2 minuticos, yo quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Doctor Ginás, aprovechando su presentación, usted puso un ejemplo de Usain Bolt. Él se prepara 4 años para correr 9 segundos. ¿Cómo hace usted para mantener esa hambre de querer ir a los próximos Olímpicos cuando sabe que son solo 9 segundos? Yo creo que algo que es singular de las personas que trabajan en un hospital es el deseo profundo de hacerlo bien. Y somos increíblemente apasionados en eso y además inclinados a ser competitivos por el desenlace. De manera que yo creo que es importante al ingreso de las personas a la organización contarles de qué se trata la organización, porque hay organizaciones que tienen diferentes calibraciones y nosotros somos enfáticos en una inducción que hacemos todos los meses, una vez al mes, típicamente los martes. Ayer fue un día de inducción y le contamos de qué se trata el modelo y yo les pido que escuchen su voz interior, porque las personas que disfrutan realmente con el alto desempeño son personas que encontrarán siempre el desafío de un umbral mayor que nos mueve a los que nos gusta eso. Hay personas que están buscando un tipo de equilibrio diferente. El equilibrio que este tipo de propuesta trae es el profundo disfrute de haber logrado la meta y de avanzar esa vara. Hay otros tipos de equilibrios, un equilibrio netamente horario, unas horas trabajadas, unas horas de descanso. Pero en el alto desempeño, digamos, Usain Bolt no seguramente leía mucha poesía ni tenía una cantidad de tiempo libre. Digamos, para estar en ese nivel de desempeño se requiere realmente una mentalidad de atleta intelectual y hay entidades que están calibradas para eso. Si uno hace un alto y se devuelve a lo que nos pasa a todos cuando nos llaman porque alguien está en urgencias, está mi pareja, está mi hijo, está mi nieta en urgencias, le duele la barriga, está verde, está malísima, me dicen que hay que operarla y que está muy grave. La pregunta que sigue nunca es: quisiera una persona de profundo equilibrio que leyera literatura medieval y además tuviera grandes destrezas en, no sé, en la jardinería. Eso no es lo que las personas quieren cuando uno tiene una persona que está críticamente enferma. Lo que le preguntan es: ¿quién es el mejor? Y la respuesta en el caso nuestro debe ser: el mejor es el equipo. Este es un equipo que está calibrado para responder por una persona como esa. Hay diferentes texturas en el afecto de las personas, sin duda. Y a veces uno empareja temperamentos con médicos o con enfermeras o con cuidadores porque le parece que hacen buena pareja, pero nadie llega enfermo a buscar el equilibrio convencional del que se habla en la sociedad en general. Buscan la persona de alto desempeño que va a salvar la vida, que va a hacer hasta lo imposible, hasta el límite para que no quede una sola piedra sin voltear cuando uno finalmente obtenga el desenlace. De manera que la invitación institucional es a eso, con profunda humildad, pero con mucha claridad, porque si yo llego al departamento de emergencias que usted hoy lidera, yo me sentiría muy tranquilo conociéndolo, que usted va a hacer hasta lo imposible y que su equipo va a estar calibrado como equipo, no como individuo, sino como equipo para entregar ese desempeño superior en el enfoque. Y se vale no querer hacer eso. Lo que no se vale es
quedarse en la organización que está calibrada para hacer eso, tratando de convertirla en otra cosa. No sé si he sido claro, es una respuesta Sí, un poco larga. perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor Kerguelen, usted nos hizo una presentación con números. Cuando uno empieza a ver esto, uno se tiende a enamorar del número. Hoy por hoy, cuando ya el conocimiento y el volumen de información no es el diferenciador, a nosotros nos formaron diciendo que el que se sabía el mecanismo de acción era el diferenciador en una revista, pero hoy por hoy la pregunta no es quién tiene el conocimiento, sino quién tiene la capacidad de hacer las preguntas correctas. ¿Cómo hace uno para enseñarle a la próxima generación a hacer preguntas correctas? Si tuviera la respuesta, te la daría. No lo sé, pero tú has puesto un punto importantísimo que es mi día a día en el sentido de lo que yo le digo a mi equipo. Y es, si usted no es capaz de poner el fenómeno en una pregunta que le quepa en una línea, no en un párrafo, en una línea. ¿Ok? Entonces yo siempre le digo a ellos, ¿cuál es la pregunta a resolver? Pero póngamela en una línea, no en un párrafo. Si usted tiene la pregunta bien hecha, tiene la mitad del problema resuelto. Porque el resto simplemente es mecánica. Y sí, hemos hecho talleres de ideación con mi equipo y toda la cosa, pero es una habilidad que uno necesita desarrollar a su equipo de cómo generar, como digo yo, preguntas chéveres, preguntas que le ponga a uno un reto. Pero digamos que no hay una fórmula mágica que yo les pueda decir cómo llegar a la pregunta. Pero sí es necesario enfatizarle al equipo no que se metan en las editoriales a hablar del fenómeno y la cosa, sino es aterrícemelo en una pregunta que quepa en una línea. Bueno, a los dos muchísimas gracias por esta contundente presentación. A todos los asistentes un agradecimiento igualmente.